Hola, somos el equipo que hablará acerca de la prueba de hipótesis de proporción y la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Los Mochis, de la carrera de Ingeniería Industrial. El equipo está conformado por Espinosa Castro Cristo María, Unxón Soto José Ángel, Valdés Rocha Gabriel Alfredo, Payán Gutiérrez Escarlet, López Quintero Jorge Luis y García Velasco José Luis. Somos del grupo 532 y pues la materia es Estadística Inferencial 1. Empezaremos con el tema de prueba de hipótesis de la proporción. Vamos a comenzar hablando acerca de qué es una proporción. Una proporción es una razón entre el número de éxitos y el número de observaciones. Si X se refiere al número de éxitos, N se refiere al de observaciones. La proporción de éxitos es una cantidad fija de pruebas que es X sobre N. Las pruebas de proporciones son adecuadas cuando los datos que se están analizando constan de cuentas o frecuencias de elementos de dos o más clases. La distribución binomial nos dice lo siguiente. Solo hay dos posibles resultados en un determinado intento de un experimento. Los datos de la muestra, que es la variable aleatoria, son el resultado del proceso de conteo. La probabilidad de éxito es la misma de una prueba a otra. Cada prueba es independiente de la otra. Prueba de proporciones de una muestra cuando el objetivo del muestreo es evaluar la validez de una afirmación con respecto a la proporción de una población. Es adecuado utilizar una prueba de una muestra. La metodología de prueba depende de si el número de observaciones de la muestra es grande o pequeño. El director de una universidad nueva afirma que solamente el 18% de los estudiantes no están de acuerdo con su actual gestión. En una encuesta aplicada a los estudiantes, de 90 a 450 manifestaron estar en desacuerdo. ¿Se podría afirmar con una significancia de 5% que la proporción en desacuerdo es mayor al 18%? A continuación son 4 pasos los que se deben de tomar en cuenta. El paso número 1 es proponer las hipótesis. ¿Cuál va a ser hipótesis nula, que es H0? ¿Y cuál va a ser la hipótesis alternativa, que es H1 o HA? El paso número 2 es especificar con qué significación vamos a trabajar. El paso número 3, hallar los valores críticos y de prueba. Establecemos un gráfico en donde se indique la zona de aceptación o rechazo de H0. Y por último el paso 4, que es tomar una decisión y una conclusión. En los datos tenemos que se tomó una muestra de 450 estudiantes, de los cuales 90 de ellos están en desacuerdo. Si traducimos estos valores a una proporción, la proporción sería igual a la parte que está representado como X entre el todo que está representado como N, es decir, 90 entre 450. Y tendríamos que la proporción de la muestra es igual a 0.2. Es decir, que en esta muestra el 20% de alumnos han indicado que están en desacuerdo con la gestión del director de la universidad. Paso número 1, proponemos las hipótesis. En la hipótesis H0 o hipótesis nula tenemos que la proporción teórica sub 0 es del 18%. Y en la hipótesis que se opone a la nula es la alternativa, que en este caso será mayor al 18%. En el paso número 2 se especifica con qué significación se va a trabajar, la cual es el 5%, es decir, con una confianza del 95%. En el paso 3 debemos hallar un valor crítico y un valor de prueba. En este paso siempre se acostumbra utilizar un gráfico, en el cual se tiene que representar la zona de aceptación y cuál es la zona de rechazo de H0. Para realizar este gráfico se debe posicionar uno en la hipótesis alternativa. Si te dice que es mayor, la cola se posiciona en el lado derecho y si es menor se posiciona en el lado izquierdo. Cuando te dice que es igual, las colas se posicionan en ambos lados. Como en este caso la hipótesis alternativa es mayor, la cola se posiciona en el lado derecho. Y en el gráfico siempre la cola es una zona de rechazo de la hipótesis nula y el espacio donde está en blanco es la zona de aceptación. En el puro medio se ubica una frontera la cual es el valor crítico, que está representado como Z crítica.
Para sacar el valor de Z crítica se toma en cuenta la tabla que se presenta a continuación. Como la significancia es del 5% y la cola está en el lado derecho, eso significa que Z es igual a 1.64. Para sacar el valor prueba se necesita la fórmula que se presenta a continuación, que es Z prueba es igual a la proporción de la muestra, que es 0.2, menos la proporción teórica O sub 0, que es 0.18, entre la raíz cuadrada de la proporción teórica O sub 0, que es 0.18, por Q0. Q0 es como el complemento de la proporción teórica O sub 0 para que llegue al 100%. En este caso es el 0.82. Entre 450, que es la encuesta que se dio de 450 estudiantes. El resultado de todo esto es 1.104. Como final comparamos lo que es el valor crítico con el valor de prueba. Como el valor de prueba nos dio de resultado 1.104 y en el valor crítico o Z crítica es 1.64, eso significa que el valor de prueba es mayor que el valor crítico. Entonces, el valor de prueba cae en la zona de aceptación, el cual queda posicionado en el lado izquierdo. Y por último, terminamos con el paso 4, que se toma la decisión y la conclusión. En conclusión, se acepta la H0, que es la hipótesis nula, y por lo tanto se rechaza la alternativa que dice que la proporción es mayor a 18%. Como siguiente tema veremos prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. En lugar de preocuparse por las diferencias entre dos poblaciones en términos de una variable cuantitativa, el interés podría ser las diferencias en alguna característica cualitativa. La prueba de la diferencia entre dos proporciones basadas en muestras independientes se puede efectuar con el uso de dos métodos diferentes, pero los resultados serán equivalentes. Aquí solo observaremos uno de ellos. Esta prueba está basada en la diferencia entre tomar dos proporciones de la muestra, a las cuales se puede aproximar con una distribución normal para muestras de tamaño grande. El primer método de prueba de la diferencia entre dos proporciones implica el uso de la distribución normal. Esta prueba está basada en la diferencia entre dos proporciones de la muestra a las cuales se puede aproximar con una distribución normal para muestras de tamaño grande. Para las dos poblaciones implicadas, interesa determinar si hay o no alguna diferencia entre la proporción de éxitos en los dos grupos, que es la prueba de dos colas, o si un grupo tuvo una proporción mayor de éxitos que el otro grupo, la prueba de una sola cola. La estimación de la proporción de la población que se utilizará está basada en la hipótesis nula. Con la hipótesis nula se supone que las dos proporciones de la población son iguales. Por tanto, se puede obtener una estimación total de la proporción de la población al combinar las dos proporciones de la muestra. La estimación es simplemente el número de éxitos en las dos muestras combinadas x1 más x2 dividido entre el tamaño total de la muestra n1 más n2, o de igual manera a como se muestra a continuación. Z es igual a proporción 1 menos proporción 2 sobre la raíz cuadrada de proporción 1 por 1 menos proporción 1 sobre la muestra 1, más la proporción 2 por 1 menos proporción 2 sobre la muestra 2. Considerando lo anterior, resolveremos este ejercicio. Los datos son los siguientes. N1 igual a 200, proporción 1 igual a 0.22, N2 igual a 300 y proporción 2 igual a 0.22. Ya que tenemos los datos, procedemos a proponer las hipótesis, que nos dice que la hipótesis nula es P1 menos P2, esta es menor o igual que 0. Y la hipótesis alternativa P1 menos P2 mayor que 0. Tomamos en cuenta que el nivel de significancia en este caso es de 0.05 o 5%. Para saber Z crítica y de Z prueba, tenemos que agregar un gráfico de la campana. En este caso, si la hipótesis alternativa nos dice que es mayor a 0,
Eso quiere decir que la cola estará del lado derecho. Entonces, vamos a checar la tabla, la que utilizamos anteriormente. Nos dice que si está a la derecha con un 5% de significancia, esta sería una Z crítica de 1.64. Esta la vamos a ubicar en la gráfica. En este caso no tenemos el valor de P. Para calcularlo nos dice que vamos a multiplicar N1 por P1 más N2 por P2 entre N1 más N2. Posicionando los datos de las muestras, nos dice que es 200 por 0.22 más 300 por 0.16. Todo esto sobre 200 más 300. Calculando todo esto, nos dice que el resultado es de 0.184. Por último, vamos a calcular Z prueba con la siguiente fórmula que nos dice P1 menos P2 sobre la raíz de proporción por 1 menos proporción. Esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Poniendo todos los datos nos da un resultado de 1.696. Por último, ubicaremos en el gráfico el valor de Z prueba. Y nos damos cuenta que este valor es mayor al de Z crítica. Entonces concluimos que la hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa que dice que la diferencia de proporciones es mayor a 0.